a grabar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la semana? Muy bien. Bueno, espero que todos hayan estado bien durante la semana, que algunos los vi ayer. Y bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es el último sacrificio y vamos a hablar un poco sobre los sacrificios y el sacrificio de Jesús, especialmente. Quisiera orar, alguien que quisiera orar hoy. ¿Quién le gustaría participar orando? ¿Te gustaría orar? Sí, ¿cómo no? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, vamos a ver. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para estudiar y profundizar en tu santa palabra. Te pedimos que nos ilumines a través del Espíritu Santo y que podamos entender con total claridad y poder, con mucho entusiasmo, buscar siempre poner en práctica estas cosas que vamos a aprender hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jesús. Y dentro de mi pantalla voy a compartir. Antes de, les quiero mostrar brevemente una pequeña película. Son unos minutitos nada más. A ver si pueden ver ahí. ¿Están mirando el de YouTube? Es la película, un pedacito de la película de Abraham. ¿Pueden ver ¿pueden ver? ¿Pueden ver Sí. una película de YouTube? ¿Se puede ver? Quiero empezar primeramente con una película que vamos a ver que Jesús le pidió a ver si pueden silenciar. No sé quién está. Ahí está. Si no les molesta, lo silencio un poquito, así podemos escuchar esto. Y vamos a... ¿escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muy bien, porque estoy con esto y no había conectado. Bueno, lo que yo ahora voy a compartir es un cortito, un video, para que podamos entender hubo muchos sacrificios desde el principio de la creación, pero uno que prueba un poco lo que es la fe que tuvo Abraham. Y voy a hacer cortecitos de esta película. No sé si pueden silenciar. Ahí voy a silenciar un poquito. ¿Están mirando ahora la película? Acá vemos que Dios le pide que se haga un sacrificio, pero en realidad era para probar su fe. Vamos a ver cómo continúa esto.
Una reunión. Porque Dios que debo sacrificar a mi único hijo, a quien amo y confío en él para que te levantes de entre los fuegos. Él prometió. ¿Dónde estás hablando a ellos? Claro, acabo de entrar. ¿Por dónde van? Mi Dios. Heme aquí. No existas más. Bien. Este es una partecita de la historia de Isaac. Para ver el primer sacrificio. Perdón, hay gente que en lugar de leerlo pensé que sería buena idea, y nosotros vimos acá que fue cómo Isaac al final él se entregó y dijo, acá estoy, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver que cómo fue el sentimiento de Abraham, que es como Dios mismo, que Dios dio a su único hijo por nosotros. A ver, imagínense, dar a un hijo, sí, uno confía en... Perdón, ¿están viendo mi pantalla o no? Sí, te estamos viendo a ti. Ah, muy bien. Voy a... ¿Sí? Entonces, podemos pensar cómo se sintió Dios, ¿sí? Al dar a Jesús en el sacrificio por nosotros, ¿sí? Pero vimos que, me olvidé, bueno, en realidad después de esta historia, al final, los que leyeron el versículo de la Biblia, dice de que apareció un cordero, y al final ese cordero fue el sacrificio, ¿sí? Que hicieron. ¿A quién representa ese cordero? ¿Sí? Acá en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la pregunta es, ahora con este versículo entendemos que el Cordero, ese animal que fue sacrificado, era Jesús, ¿sí? ¿Y por qué fue necesario?
¿Cómo? Simbolizaba. Sí. ¿Por qué fue necesario que Jesús muera? Primero vayamos a ver en qué momento empezó el pecado y estos sacrificios. Estos sacrificios, si bien fueron realizados por mucho tiempo por el pueblo judío, empezaron en el jardín del Edén con el primer pecado. Adán y Eva pecaron y Dios les dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces con Adán y Eva empezó el pecado y también Dios les dijo: si pecan, van a morir. Pero como Dios nos ama tanto, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, trató de perdonarnos, ¿sí? Nos perdona, pero cuando uno peca hay una separación entre Dios y nosotros. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, cuando nosotros pecamos hay una separación entre nosotros y entre Dios. Y la única manera de tener un puente, un vínculo, es con Cristo, porque nosotros merecemos la muerte, pero que Jesús murió en la cruz por nosotros, fue ese cordero, es que nosotros podemos tener vida eterna. ¿Sí? Y acá vemos, decíamos que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué significa el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, acá dice en inglés, me olvidé porque esto lo traduzco de inglés a español, pero bueno, acá si buscamos en 1 de Juan 3:4, dice que cualquiera que comete pecado transgrede la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, ¿y cuál es la ley? La ley son los 10 mandamientos. Hay mucha gente que dice, bueno, con Jesús el Antiguo Testamento se terminó, ya no hay más ley, con Jesús somos perdonados y nos olvidamos de la ley. Es muy importante entender esto, que en su momento, no en su momento, hoy en día también, ¿no? Pero tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una ley, que la ley dice: si quebrantamos uno de estos mandamientos, uno cualquiera, ¿sí? Merecemos ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús dice, como hay ley, alguien tiene que morir para pagar este pecado. Entonces yo, porque sos mi hijo, porque Dios es nuestro Padre, te amo tanto y no quiero que vos mueras. Entonces yo voy a ir para morir por vos. ¿Para qué? Para cumplir la ley. ¿Se puede esta ley abolir, cancelar, eliminar? Si fuese posible, Jesús hubiese dicho, bueno, eliminamos la ley y no necesitamos morir y no muero y no sufro y no voy a la tierra. Pero no hay manera de eliminar la ley, porque cuando Dios dice algo, su ley es perfecta, su ley permanece para siempre, entonces Él no puede ni Él mismo cambiar, no cambia la ley, ¿sí? Pero proveyó un plan para que podamos ser salvos, aunque la ley siga corriendo. Entonces, hay ley y Jesús vino a cumplir la ley, ¿sí? No a cambiarla. ¿Me están escuchando? Quiero estar segura porque no... ¿Están viendo mi pantalla también? Sí, ¿Sí? claro, estamos viendo ¿Sí? con... Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces es importante entender esto, que cuando Jesús vino a cumplir, pero no vino a eliminar la ley, porque no es posible eliminarla. Entonces la pregunta es, Claro, sí, sí, quería simplemente complementar lo que venís diciendo. De paso, buenas tardes a todos, noches en algunos sitios. Cuando hablamos de ley, tenemos que tener en cuenta que la ley al cual se refiere cuando habla de transgresión de la ley se refiere a la ley de Dios, como bien dijiste. Y al mismo tiempo, cabe mencionar que había una ley, un conjunto, una ley, que es el conjunto de preceptos que representan a las leyes ceremoniales. Por eso mucha gente confunde
Entonces, las leyes ceremoniales son aquellas leyes que Moisés recibió para que le revele al pueblo lo que tenía que hacer y constituían esos series de rituales y ceremonias. Se cortó, perdón, pero me parece que no estaban viendo mi pantalla. ¿Estaban viendo mi pantalla antes? Sí, Todas sí, estas sí, estamos viendo. diapositivas, Por no. mencionar así. Hola, ¿me escuchan? Gobierno de Sí, Moisés. sí, Claro, ahora, no confundir esas leyes, no sé si me escuchan bien, sí, no confundir esas leyes rituales con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. muy bien. Lo que ya dejó de tener vigencia práctica, ¿sí? Ya no sé, no necesitamos más matar corderos y todo, tiene que ver con las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes que tenían que ver con el santuario terrenal. ¿Está bien? Ya no necesitamos matar cordero, inclusive ya no necesitamos celebrar las fiestas de esa época y que tenía que ver con ese conjunto de ritos y de preceptos. Aunque tenemos que conocerlo, pero no necesitamos ponerlo en práctica. Lo que sí necesitamos mantener en mente es que lo que sigue vigente y siempre estuvo y estará eternamente vigente es el código moral que está resumido en los 10 mandamientos, que por supuesto a lo largo de la Biblia están presentados de diferentes maneras, pero los 10 mandamientos están vigentes por la eternidad, es perpetuo, no cambia, no hay cambio en esa ley. Entonces, diferenciar eso nos va a permitir ver con más claridad que de la ley del cual se habla, de que ya no tiene vigencia práctica, es de la ley del conjunto de ceremonias y rituales, y no de los 10 mandamientos, simplemente esa aclaración. Claro, es como que tenemos dos tipos de mandamientos. O sea, mandamientos, la ley de Dios es una sola. Pero para Sí. cumplir esa ley, antes se celebraban rituales, como por ejemplo el sacrificio de un cordero, que como Jesús ahora es el cordero, ya no necesitamos más hacer sacrificios de corderos. Pero la ley, los 10 mandamientos de Dios, esos continúan para siempre. Yo hace un ratito les estaba mostrando todas estas diapositivas, pero me parece que no las estaban viendo. ¿Sí? ¿Estaban viendo estas diapositivas? Me parece que no. ¿Por qué fue necesario que Jesús muera? Eh, ¿Para qué? Para salvación de nosotros. Entonces, por cuanto yo les explicaba que esto empezó en Adán y Eva, ¿sí? Que empezaron el pecado, y ahí también Dios les dijo, la paga del pecado es muerte, y van a empezar a sacrificar los corderos. Pero, entonces, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. Tendríamos que morir, pero Jesús, y acá yo les explicaba que hay una separación cuando uno peca entre nosotros y Dios, ¿sí? Y Jesús es como un puente que nos conecta. Y lo que yo les decía, la paga ¿qué significa el pecado? La transgresión de la ley. Estos 10 mandamientos, los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, es la única parte de la Biblia que fue escrita con su dedo, esa parte no se elimina, ¿sí? Lo único que lo que se terminan son los sacrificios, porque Jesús es como que el cordero que siempre muere por nosotros, ¿sí? Por nuestros pecados. Espero que esto esté quedando claro. Pero ¿qué pasa? Esta ley no puede ser abolida, estos 10 mandamientos. Entonces Jesús vino a cumplir y a decir, bueno, la ley no puede anularse, entonces alguien tiene que pagar por este pecado. Y entonces Él se ofreció a morir por nosotros, ¿sí? Para pagar esta ley. Si hubiese sido posible eliminarla, no hubiese habido necesidad que venga. Y otra cosa que también es importante es que Jesús no tuvo ningún pecado. Entonces, como no tuvo pecados, entonces merecía vivir. Sí, es como que tenía un crédito. Y entonces Él usó ese crédito en nosotros. Sí, si Él hubiese tenido un pecado, uno solo, Él hubiera merecido la muerte y no hubiese sido capaz de salvarnos. Entonces es importante que Él
pudo pasar todas las tentaciones y todo, y ni un pecado tuvo. Entonces, en Mateo 5, 17, 20, o sea, si nos preguntamos, ¿Jesús eliminó la ley? ¿Eliminó los mandamientos? La Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, Él vino no para cambiar la ley, no para cambiar los 10 mandamientos, sino para enseñarnos a cumplir. Y a enseñarnos a cumplir. Y en ese momento, desde ahí ya no se hacen más sacrificios de corderos, porque el cordero es Jesús mismo. ¿Sí? Y este es una ilustración que me gusta hacer, que, por ejemplo, que esto es algo que me pasó a mí. Este año iba en el auto manejando rápido porque iba a tomar un tren y el tren ya estaba por pasar y no quería perder el tren, sino tenía que esperar un montón de tiempo. Iba con mucha velocidad y el policía me para. Y me dice que estaba yendo como que a 20 millas más rápido de lo que era permitido. Y me dice, hasta no podés ir más creo que era de 40, y yo no sé, estaba yendo como a 60. Y entonces me dijo que me va a poner una multa, un ticket. Entonces yo le dije, ay, por favor, no me pongas, te suplico. Y al final me perdonó. Entonces, ¿qué haría? Entonces me dijo, bueno, te perdono, pero bueno, ahora tener cuidado con la velocidad, hasta 40 es el límite, no podés correr más. Y dije, sí, está bien. Entonces traté de ir suave, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿sí? ¿Ustedes qué harían si estarían en mi lugar? ¿El policía les perdona y ustedes siguen corriendo a toda velocidad o bajan la velocidad? Y bajamos, porque por lo menos me perdona, gracias a Dios que me perdona, ahora trato de hacer lo mejor posible. Y eso tenemos que pensarlo cuando Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí? Te dice, ya estás perdonado. Cualquier cosa que hayas pecado, borrón y cuenta nueva, te perdono, pero te dice, andate, pero no peques más. Nosotros como seres humanos vamos a seguir pecando, porque somos débiles, nos gusta el pecado, somos débiles. Y pecamos una y otra vez, queremos hacer las cosas bien y seguimos pecando, ¿sí? Y Dios nos sigue perdonando, pero tenemos que tratar de hacer lo que Él quiere. No somos salvos por la ley, no. Somos salvos por Cristo, porque Jesús nos salva y nos da su perdón y su salvación somos salvos por gracia, porque Él murió y ya pagó por nuestros pecados. Pero si lo amamos, tratamos de guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, está bien, el policía me perdona, Jesús me perdona. ¿Y ahora qué voy a hacer? Total, Jesús ya me perdona y rompo la ley y voy, robo, mato y hago lo que quiero. No, Jesús me perdona y porque me perdona, lo amo y porque lo amo, guardo sus mandamientos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como vimos en Caín y Abel, ¿sí? Dios no quería el sacrificio de las verduras de Caín. Quería, en cambio, creo que ese versículo no lo vimos todavía. Bueno, pero a ver, no sé si está atrás. Bueno, si nosotros vemos, se necesita, había los hijos de Adán y Eva, eran Caín y Abel. Caín dijo, yo soy agricultor, voy a hacer sacrificios por mis pecados de frutas, verduras, tomates, ¿sí? Y no era lo que Dios quería un cordero que represente a ellos, ¿sí? Para que mueran y que haya un derramamiento de sangre. En cambio, Abel, el hermano bueno, dijo, yo voy a hacer un cordero porque Dios me pide un cordero. Y Dios aceptó ese sacrificio porque se necesita derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, es por eso que Jesús o alguien tenía que morir y derramar sangre. No es que yo te sacrifico mis verduras, un pan y no. El sacrificio es de un cordero. Antes de Jesús eran los corderos
un cordero, un animal, y desde Jesús, Jesús es el cordero que muere por nosotros, y ahí ese ritual de matar a un cordero no se hace más. Pero la ley, los 10 mandamientos siguen vigentes. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo padeció una sola vez por los justos, por los pecados, el justo por los injustos. Él fue justo y padeció por nosotros. Entonces, ya estamos perdonados por Jesús, pero nos perdonan la multa, ¿vamos a seguir corriendo a toda velocidad o vamos a cumplir la ley? Hay que cumplir la ley. Nos quedan 6 minutos. Si se desconecta, en 6 minutos nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? ¿Cómo se llama este gran plan de salvación? Es el plan de redención, ¿sí? ¿Por qué Dios hizo este fantástico sacrificio por nosotros? Y la respuesta es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos con el sacrificio de la muerte de Jesús? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos hacer algo? Solamente para aceptar ese sacrificio de Jesús tenemos que creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Solo tenemos que creer, aceptarlo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno cree, uno acepta a Jesús, tenemos la vida eterna. Y no solamente la vida eterna, sino que somos hijos de Dios. Mas todos los que le recibieron, a los que creen, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Sabemos que tenemos nuestro Padre. ¿En quién confías más en tu vida? Sabes que los padres nunca nos van a traicionar. Sabes que son los que más nos aman en el mundo. ¿Qué mejor que llamar a Dios nuestro Padre? ¿Sí? Y muy bien, aceptamos de que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Pero ¿cómo ahora yo puedo sentirme perdonado y limpiado? Sí, murió en la cruz, aceptamos, creemos, pero también nos dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, ¿sí? Para que sean borrados vuestros pecados. A ver, nosotros vinimos teniendo una vida tratando de seguir nuestras emociones, tener una vida que tratamos de hacer nuestra voluntad, lo que nos gusta, miro lo que quiero, hago lo que quiero, pero acá Dios nos dice, de cualquier cosa mala que hayamos hecho, Dios nos perdona. Y Dios dice, arrepentíos, y no es que arrepentíos y seguís pecando, no, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Cuando realmente me arrepiento, trato de cambiar, es cuando Dios me perdona y tenemos que sentirnos perdonados. Y confesar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A vos te digo, no sé, todos ustedes, si tienen un pecado que están cargando, le pueden pedir a Dios perdón, confesarlo, arrepentirse y no pecar más. Y Dios nos limpia, cualquiera sea nuestro pecado, y nos dice, hijo, vení a mis brazos, que te estuve esperando. ¿Cómo se llama esta hermosa experiencia de conversión? Porque ahora tiene que haber un borrón y cuenta nueva, un cambio. Eso se llama nacer de nuevo. La Biblia dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora en mi nuevo nacimiento, cuando un bebé nace, no sabe nada, tiene que aprender todo desde cero, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decidir qué ponerle en nuestro cerebro. Tenemos que ser cuidadosos qué miramos, qué escuchamos, a dónde vamos, qué hacemos, ¿sí? Lo que yo hago, ahora a ver, yo amo a Dios, mi nueva vida quiero hacerla con mi mejor amigo. Y tengo que hacer sentir cómodo a mi mejor amigo para que esté al lado mío, ¿sí? Entonces, ahora tengo que decir, a ver, ¿le gusta a Jesús lo que estoy mirando en la tele? ¿Estar 5 horas mirando una novela? ¿Le gusta a Jesús mirar conmigo esta película de terror? ¿Le gusta a mi mejor amigo jugar al videojuego? ¿Le gusta a mi mejor amigo escuchar esta música rockera loca que no me deja ni escuchar? ¿Realmente se siente cómodo? ¿A dónde voy? ¿Voy a una fiesta? ¿Voy a tomar alcohol?
hay capaz, no sé, drogas o cosas, no sé. Realmente Jesús que tiene ganas de venir conmigo, está cómodo, mi ángel de la guarda. Sí, entonces nuestra nueva vida tiene que ser pensando de que no estoy solo. Si uno le pide ayuda a Dios, Dios, ayúdame en esto, en esto, en esto, muchas gracias. Pero le estás invitando a Jesús que tome el control de tu vida, que esté las 24 horas del día con vos, al lado tuyo, un momento, al lado tuyo diciéndole, estate al lado mío y sentite cómodo acá conmigo, ¿sí? Entonces también tengo que yo preparar el momento, hacer todo lo que le gusta, complacerlo. Sí, Albert, Alexis, levantaste la mano. ¿Tenés algún comentario? ¿A poco es malo ver una novela? ¿Cómo? Ah, por ejemplo, hay, no, a ver, puede ser las novelas, la verdad, o alguna película que veamos, capaz que no es malo, pero depende también cuánto tiempo invertís, porque el tiempo, Dios nos está dando el tiempo, Dios nos da la capacidad, y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo? ¿Realmente vale la pena dedicarle 3 horas, 5 horas del día mirando la novela? Que está buenísima, o sea, sí, capaz que miras una película buena, algo, sí, pero que sea algo que te ayude, te enriquezca, ¿sí? Porque si perdés todo el día, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Realmente estás 5 horas estudiando la Biblia o estás 5 horas mirando la novela? A mí, por ejemplo, también me gustan las novelas. Y empezás un capítulo y no es un capítulo, te enganchás. Hasta que no termine, querés saber el final. Y no solamente la novela, cualquier cosa, ¿sí? Y también pensar nuestro tiempo. ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar? O sea, sí, podés mirar un ratito, no está mal, ¿sí? Pero realmente